Bueno, vamos a comenzar esta sección de seminario. Eh, Quiero informarles nuevamente, en caso de que alguno de ustedes no haya podido estar en la mañana, que hoy día a las 8 de la mañana nos informaron por WhatsApp que debíamos empezar a realizar clases. Eh, Así que en ese lapso de tiempo tuve que informarle a ustedes, crear la reunión de Zoom, subir el comunicado de la facultad, ¿ya? Eh, Buscar el PowerPoint, etcétera, ¿ya? Y en la mañana lo que hicimos fue hablar sobre el significado de las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Más que las fórmulas, lo importante corresponde al significado de estas, ¿ya? Entonces vimos que son 4 ecuaciones. La primera afirma que existen monopolos eléctricos, por ejemplo, el protón y el electrón. La segunda afirma que no existen monopolos magnéticos, o sea que cuando rompen un imán, que es un dipolo, obtienen 2 dipolos, ¿ya? No 2 monopolos. La siguiente ecuación es una aplicación tecnológica, la ley de Faraday-Lenz. Eh, Dicho en forma precisa, especifica que un flujo magnético variable crea una diferencia potencial, pero en términos más sencillos, lo que nos interesa es que un campo magnético variable crea un campo eléctrico variable, ¿ya? Y la cuarta ecuación tiene 2 términos, ¿ya? Un término con J, que es la densidad de corriente, un término con D, que es la densidad de campo eléctrico o corriente de desplazamiento, pero lo que nos interesa es el significado de la fórmula, y el significado es que un campo magnético variable puede crear un campo eléctrico variable, ¿ya? No, esa es la tercera. La cuarta es un campo eléctrico variable puede crear un campo magnético variable, ¿ya? Y la consecuencia de las dos últimas es que existen las ondas electromagnéticas que corresponden a campos eléctricos y magnéticos sinusoidales y que se desplazan a la velocidad de la luz, ¿ya? Son sinusoidales porque oscilan en el espacio y en el tiempo. La función seno depende de la posición, x, y, z, y también del tiempo, ¿ya? Entonces les voy a compartir pantalla. Antes de pasar al seminario en sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Álvaro Peredo, ¿algún comentario? Un saludo a Eduardo Garrido, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, ¿Y usted? bien. Qué bueno. Mario Moya, ¿algún comentario? Profesor, todo claro. Hola, Javier Aduo. Ya, les comparto entonces el primer ejercicio. Ya, entonces, consecuencia de las ecuaciones de Maxwell es que una carga acelerada genera campo eléctrico y magnético viajero y sinusoidal, de acuerdo con las fórmulas que estamos viendo a la izquierda. Campo eléctrico es E sub 0 seno de phi, campo magnético es B sub 0 seno de phi, por los versores respectivos, ¿ya? En el bloque anterior explicamos que el versor velocidad es igual a E cruz V, ¿ya? Versor del campo eléctrico, producto cruz con el versor del campo magnético. Entonces, letra A, calcule el campo eléctrico en X, T en unidades del sistema internacional, o sea, en Newton dividido por Coulomb,
sabiendo que el valor máximo del campo eléctrico es 0.37 milinewton por coulomb y que la fase vale 9, se sobreentiende radianes. Y letra B, calcule el campo magnético en X, T en unidad de sistema internacional, sabiendo que el valor máximo del campo magnético es 9.73 microtesla y que la fase vale 1000 radianes. ¿Ya? Entonces, esto se resuelve con las dos formas matemáticas de expresar el campo eléctrico y el magnético. ¿Ya? Entonces, en este caso, como la velocidad está en el eje X, ¿ya? Es c,0,0 metros por segundo, ¿ya? Donde en el vacío c vale 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Eso implica que el campo eléctrico está en J y el campo magnético está en K, ¿ya? Entonces primero escribimos la expresión del vector campo eléctrico, ¿ya? Según la fórmula es E sub 0 seno de phi J tongo. Ojo que no siempre es J, ¿ya? Depende de cómo esté la velocidad, ¿ya? Lo que importa es que la velocidad es E cruz B. En este caso, como la velocidad está en X, el campo eléctrico va a estar en Y y el campo magnético va a estar en Z, ¿ya? Pero no siempre es J, depende del ejercicio, ¿ya? Bueno, en este caso, el valor máximo del campo magnético decía 0.37 milinewton por coulomb, pero hay que escribirlo en el sistema internacional. Quedaría 0.37 por 10 a la menos 3 newton por coulomb. La fase dice que vale 9, entonces escribe seno de 9, ¿ya? 9 radianes, ¿ya? Y el versor es J, ¿ya? J, multiplicar por J es multiplicar por 0,1,0, ¿ya? Voy a verificar que esté bien el cálculo. Está bien el cálculo, ¿ya? 0 en X, 1.52 por 10 a la menos 4 en Y y 0 en Z, Newton dividido por Coulomb. Ahora usamos la fórmula para el campo magnético, que es igual a B sub 0 seno de phi por el versor, que en este caso es K tongo, ¿ya? Entonces, vector campo magnético es B sub 0 seno de phi K tongo, B sub 0 es dato, 9.73 por 10 a la menos 6, porque decía micro Tesla, micro de 10 a la menos 6, por seno de 1000 radianes, por el versor que es K tongo, o sea, se multiplica todo por 0,0,1. ¿Ya? Voy a verificar que esté bien. Sí, ya ese es el resultado. 0 en X, 0 en Y y 8.46 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Ya? 8.046 micro Tesla, equivalente. ¿Ya? Entonces este ejercicio se resolvió valorizando, o sea, reemplazando directamente los valores en las dos fórmulas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Rafael Roa, ¿alguna duda? Ya. ¿Por qué en uno era menos 3 y en otro era menos 6? Ya. Sí. Porque decía, en el primero campo eléctrico decía milinewton. Mili es 10 a la menos 3. Y en el segundo decía micro Tesla. Y micro es 10 a la menos 6. ¿Ya? Esa es la respuesta para Eric. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya.
Letra A, explique 3 aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Y letra B, complete la siguiente tabla sobre las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? La tabla sobre las ecuaciones de Maxwell está ordenada en forma lógica, ¿ya? No en forma matemática, ¿ya? Forma lógica significa que la ecuación 1 es la ley de causa eléctrica, la 3 es la de Faraday-Lenz, la 4 es la de Ampère-Maxwell, por lo tanto la 2 tiene que ser por descarte, porque son 4, ¿ya? Por descarte tiene que ser la ley de Gauss magnética, ¿ya? Que indica que no existen monopolos magnéticos, ¿ya? Entonces está ordenada en forma lógica. Primero sería monopolos eléctricos, sí existen, después monopolos magnéticos no existen, y después las 2 aplicaciones tecnológicas, ¿ya? Ya, comenzamos con la letra A. 3 aplicaciones de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces hay que recordar que eh, nuestra tecnología que emite ondas electromagnéticas corresponde a acelerar cargas, ¿ya? Por ejemplo, un par de walkie-talkies, ¿ya? Una radio, ¿ya? Etcétera, un teléfono celular, acelera cargas para emitir, ¿ya? Y para recibir la señal se usan antenas, ¿ya? De modo que los electrones libres dentro de la antena empiezan a bailar al ritmo de la onda electromagnética y después con unos circuitos especiales se consigue convertir esa corriente en sonido mediante un parlante, ¿ya? Bueno, las 3 aplicaciones principales, la primera, cuando Maxwell escribió sus ecuaciones, Nikola Tesla se dio cuenta que con eso se podía crear emisores de radio, ¿ya? Y gracias a eso, 10, 15 años después, surgieron los controles remotos, ¿ya? Las radios, ¿ya? Y posteriormente, ahora en la actualidad, teléfonos celulares, televisión, la tarjeta VIP que funciona con onda electromagnética, etcétera, ¿ya? Entonces, en todos los casos, la tecnología se basa en emitir ondas electromagnéticas y recibirlas con antenas, ¿ya? Letra B, sobre la tabla, la primera ecuación es la ley de Gauss eléctrica, indica que existen monopolos eléctricos, el monopolio eléctrico positivo se llama protón y el monopolio eléctrico negativo se llama electrón. Ejemplo que la verifica, ustedes cuando tienen un dipolo eléctrico lo pueden romper el enlace y pueden obtener polos positivos aislados y polos negativos aislados, ¿ya? Caso más obvio, un protón aislado verifica la ley de Gauss eléctrica y un electrón aislado verifica también la ley de Gauss eléctrica. Se puede tener un electrón aislado y si hay un electrón no es obligatorio que haya un protón y si hay un protón no es obligatorio que haya un electrón. Pueden estar aislados. Cosa que no ocurre con la ecuación número 2, la ley de Gauss magnética, que implica que, o que afirma que no existen monopolos magnéticos. El ejemplo que la verifica es cuando ustedes toman un imán y lo rompen, ¿ya? El imán tiene 2 polos, uno positivo y otro negativo, pero al romperlo por la mitad no obtienen un polo positivo aislado y un polo negativo aislado, sino que obtienen 2 imanes, 2 dipolos magnéticos. Así que el campo magnético no es monopolar, como mínimo es dipolar, y además las líneas de campo son cerradas, ¿ya? Porque, porque siempre va a haber un polo positivo y uno negativo, ¿ya? La ecuación número 3 es la ley de Faraday-Lenz. En términos precisos, afirma que un flujo magnético variable genera una diferencia potencial, pero expresado en forma más sencilla, es un campo magnético variable, crea un campo
magnético variable crea un campo eléctrico variable, ¿ya? Y el campo eléctrico variable después genera energía o voltaje o diferencia potencial. Ejemplo que la verifica, las centrales hidroeléctricas, porque cuando tenemos una central hidroeléctrica hay una cascada, la cascada hace rotar aspas que provocan que haya un campo magnético variable y gracias a eso tenemos electricidad o voltaje o diferencia potencial. Esa electricidad se llama corriente alterna porque tiene cambio de signo, ¿ya? Pasa de positivo a negativo. Y la ecuación número 4 es la ley de Ampère-Maxwell, indica que, en términos sencillos, indica lo opuesto de la ecuación número 3, ¿ya? La ley de Ampère-Maxwell indica que un campo eléctrico variable puede crear un campo magnético variable, ¿ya? Y el ejemplo que la verifica son nuestros emisores de radio, emisores de celular, cualquier aparato que emita una señal que pueda ser captada, ¿ya? Verifica la ecuación número 4, ¿ya? Porque gracias a un campo eléctrico variable están generando un campo magnético variable y a continuación se activa la ecuación 3, que el campo magnético variable crea un campo eléctrico variable y así se retroalimentan y producen ondas electromagnéticas. ¿Alguna duda? Álvaro Peredo, ¿dudas? No, profesor, ninguna. Ya. Fernando Galvez, Javier, Emilia, no tienen duda. Ya. Ya. Sobre el magnetismo, hay materiales, imaginen un ladrillo, ¿ya? Un ladrillo pero de un material que puede ser ferromagnético, diamagnético o paramagnético, ¿ya? Entonces, dentro de estos materiales ocurren cosas especiales, ¿ya? Que nos permiten clasificarlo en estas tres clases que dije, ¿ya? El más importante son los materiales ferromagnéticos, son súper caros, ¿ya? Porque a partir de poca corriente permiten generar mucho campo magnético, ¿ya? Entonces son ideales para, por ejemplo, automóviles eléctricos, ¿ya? Que necesitan conseguir la misma potencia, los mismos caballos de fuerza o los mismos watts, ¿ya? Con poca energía, ¿ya? Entonces, los países en los cuales hay muchos materiales ferromagnéticos tienen una gran riqueza, ¿ya? Por si acaso, el hierro es ferromagnético, está la palabra implícita, ferro o ferrum, ¿ya? Pero hay materiales que son aún más ferromagnéticos que el hierro, ¿ya? Las tierras raras, ¿ya? Y es genial contar con esos materiales y hacer experimentos con ellos, ¿ya? Ocurren cosas poco comunes. Y aquí es un material ferromagnético, dice, material donde internamente se produce el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, ¿ya? De todos los momentos magnéticos significa de todos los imanes microscópicos que tiene el objeto adentro, ¿ya? Y se ordenan en la misma dirección y sentido que el campo magnético externo. Así que a esto se le puede llamar paramagnetismo intenso, porque en el paramagnetismo pasa lo mismo, pero el porcentaje de ordenamiento es bajo. En cambio, en el caso ferromagnético es alto, 90% o más, ¿ya? Y ojo que los imanes internos se ordenan en la misma dirección y sentido que el campo externo, por lo tanto, por suma de vectores, el campo externo más el campo que genera el material ferromagnético, la suma les da un campo mayor que el externo, porque el campo de los momentos magnéticos van en la misma dirección y sentido que el externo, ¿ya?
están sumando dos vectores paralelos, así que la suma es mayor que, mejor dicho, es igual a cada parte, ¿ya? O es mayor que cada uno individualmente, ¿ya? Las características son que se manifiesta en el hecho de que un pequeño campo magnético externo puede originar que los dominios magnéticos o imanes microscópicos se alineen entre sí, magnetizando al material, ¿ya? El detalle es que cuando el campo externo se va, el material tiende a volver a estar como estaba, ¿ya? O sea, con un magnetismo menor que el que tenía antes, ¿ya? Salvo que tenga memoria. Si tiene memoria, se dice que presenta histéresis. O sea que el estímulo externo se va, pero a pesar de eso, queda con mayor magnetismo que el que tenía al principio, ¿ya? Dos aplicaciones: el hierro es ferromagnético, el níquel también, el cobalto también, pero las tierras raras son más interesantes, como el gadolinio, disprosio, samario, neodimio y los discos duros, ¿ya? Entonces los computadores usan materiales ferromagnéticos y los motores eléctricos también, ¿ya? Porque con poco esfuerzo, ¿ya? Con un estímulo pequeño consiguen un gran efecto. Material diamagnético es un material que exhibe el comportamiento base o por defecto, que se basa en la ley de Lenz, ¿ya? Simplemente aquí ocurre que positivo con negativo se atraen, ¿ya? Por lo tanto, si tienen dos imanes, ¿ya? Si el campo del azul va hacia la derecha, como aquí positivo y negativo se atraen, el campo de este otro objeto, ¿ya? Va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Van a ir en sentido opuesto. Eso es lo normal, ¿ya? Que más con menos se atraigan. Así que vectorialmente se oponen, ¿ya? Características. Se caracteriza por oponerse al campo magnético externo, ¿ya? Los bucles de corriente electrónicos. ¿Por qué dice bucle de corriente electrónico? Porque el magnetismo surge de la corriente, ¿ya? Y en este caso, la microcorriente proviene del giro del electrón, ¿ya? Los bucles de corriente electrónicos tienden a alinearse de tal manera que el campo magnético producido internamente se opone al externo, de modo que al sumarlo, el campo neto interno es menor que el externo. En cambio, en el ferromagnético la suma era mayor que el externo, ¿ya? Aplicaciones. Los materiales superconductores, aquellos que a temperatura cercana a 0 Kelvin, digamos 2, 3 Kelvin, 4 Kelvin, se vuelven superconductores, es decir, cuando circula corriente, empiezan a girar, a moverse la carga, ustedes apagan la corriente y la carga sigue girando, solo por inercia, ¿ya? Bueno, un superconductor será un material diamagnético perfecto, ya que como no tiene resistencia, la resistencia es cero, ¿ya? Eh, eh, esa resistencia cero hace que los electrones giren en forma podríamos decir, sin oposición, ¿ya? Así que se van a comportar de la forma normal, más con menos se atraen, ¿ya? Y un material paramagnético es similar a un ferromagnético, pero débil, ¿ya? En este caso, el magnetismo que se crea dentro del material paramagnético es directamente proporcional al estímulo externo, pero la constante de proporcionalidad es pequeña, ¿ya? Y se llama constante de Curie, ¿ya? Esta constante depende de la temperatura y exhibirán un ordenamiento de los imanes microscópicos internos paralelos en igual dirección e igual sentido que el campo externo. Por lo tanto, el campo neto va a ser mayor que el original, internamente hablando, ¿ya? Recuerden que afuera solo hay el campo externo. Yo estoy hablando de lo que pasa adentro, ¿ya?
Dos aplicaciones. Cuando ustedes tienen un material de hierro y lo quieren magnetizar de modo que se convierte en un imán, porque no todo material de hierro es un imán, ¿ya? Si lo quieren convertir en un imán, se lleva a la temperatura de Curie, ya por ejemplo 1000 grados Celsius, se supera para que se vuelva fluido. Una vez que está en estado fluido, se le aplica un campo externo, así que como está fluido, todos los imanes microscópicos se ordenan, cosa que no podría hacerse si fuera un cristal, pero como está en estado fluido se ordenan, y a continuación se enfría rápidamente. Y quedan todos los imanes como un cristal ordenados, ¿ya? Así se crean los imanes comerciales, ¿ya? Gracias a las investigaciones de Curie, ¿ya? Y otro ejemplo paramagnético puede ser los trenes de levitación magnética, ¿ya? Eh, Son trenes que flotan gracias a electroimanes, ¿ya? Magnetismo generado con electricidad, ¿ya? ¿Alguna duda? Matilde Muñoz. Ian dice que no. Ya. Para cierto rayo de luz, los vectores C, E y B se orientan de acuerdo con los versores que se indican en la siguiente tabla, ¿ya? Hay 6 casos y falta un versor. Utilice la regla de la mano derecha para completar la tabla, ¿ya? La regla de la mano derecha afirma, en este contexto, afirma que el vector velocidad es que el versor del vector velocidad es una multiplicación de versores, ¿ya? Es igual a E cruz B, ¿ya? Como son 3 versores, podemos escribir 3 igualdades. La primera para versores. C es E cruz B, la segunda es E es igual a B cruz C, y la tercera es B es igual a C cruz E, ¿ya? Entonces, en el ejercicio 1, la incógnita es el versor velocidad, y nos dan el versor campo eléctrico, que es 1, 0, 0, y el versor campo magnético, que es 0, 1, 0. O sea, estamos multiplicando I cruz J, ¿ya? I cruz J es K, 0, 0, 1. Y eso corresponde al versor velocidad. En el segundo caso, la incógnita es el campo magnético, que se calcula como C cruz E. El versor C es menos 1, 0, 0, y el versor E es 0, 1, 0. El versor, claro, es 0, 1, 0. ¿Ya? Estamos multiplicando menos itongo cruz J, ¿ya? Y eso es menos K, o sea, 0, 0, menos 1. Tercer caso, la incógnita es el versor del campo magnético, que es igual a C cruz E. Por dato, el versor C es 0, 1, 0, eso es J, mientras que el versor del campo eléctrico es 0.707, 0.707, ¿ya? Un número proporcional a este versor sería 2,0,2, ¿ya? 2,0,2 es proporcional a 0.707, 0,707. Y también es proporcional 10,0,10, ¿ya? Sin embargo, hay que usar el versor para que esto resulte. Todas estas igualdades son con versores. Así que si hacen el producto cruz con 10,0,10, no van a tener el resultado correcto.
hay que convertir 10,0,10 en el versor. O sea, se divide por su tamaño. Y al hacer eso se obtiene 0.707,0,0.707. Antes de hacer el cálculo, verifiquen que los elementos de producto cruz son versores. ¿Ya? Bueno, una vez verificado eso, verificado que el tamaño es 1, escribimos el determinante, ¿ya? Primero sería IJK, después el versor de la velocidad, 0, 1, 0, y después el versor del campo eléctrico, 0.707, 0, 0.707, ¿ya? Y al resolver el producto cruz se obtiene en X 0.707, en Y se obtiene 0 y en Z se obtiene menos 0.707. ¿Ya? Ejemplo 4, la incógnita es el campo magnético, eso es C cruz E, el versor C es 1, 0, 0, el versor E es 0 menos 1, 0, estamos multiplicando I cruz menos J, ¿ya? I cruz menos J es menos K, o sea, 0, 0, menos 1, ¿ya? Caso 5, la incógnita es el versor campo eléctrico, es igual a B cruz C, el versor B vale 1, 0, 0, el versor C vale 0 menos 1, 0, así que I cruz menos J, el resultado es menos K, ¿ya? Y por último, caso 6, el versor del campo eléctrico es B cruz C, el versor B tiene tamaño 1, es 0.707, menos 0.707,0 y el versor velocidad es 001, o sea, K tongo, el rayo de luz viaja en Z y el producto cruz por medio del determinante resulta dar el resultado, ¿ya? Menos 0.707 en X, 0.707 en Y y 0 en Z. ¿Ya? ¿Alguna duda? Rafael Ainábal, ¿alguna duda? Ya, no hay dudas. Bueno, ese fue el último ejercicio por hoy, así que dejamos hasta aquí esta ayudantía. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Gracias Catalina, gracias Eduardo. Hasta luego. Chao, Chao, que profe. estén bien. Chao. Chao, profe. Chao.